Dios creador, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, palabra es fiel. Buenos días. No encontraba la Biblia, estaba acá en el púlpito. Muy bien, me la vi de acá abajo antes de subir. Muy bien, estoy más tranquilo ahora. No, un chiste. ¿Se está grabando la reunión? Podemos tener graves problemas con los dos ancianos de la iglesia. Me están preguntando qué pasa que no sale la transmisión. Errores técnicos, no pasa nada. Ya se está grabando. No, mentira. Ahí estaban preguntando. Uno trabajando, el otro hablan de vacaciones. Así que bueno, esperamos que el Señor los guarde. Bendiga a todos los hermanos que están de vacaciones. Ya cuando vean el video van a recibir el saludo fraternal de cada uno de nosotros. Que puedan disfrutar. Nosotros aquí disfrutando de un hermoso día de sol. Volvió el sol, volvió el calorcito. Espero que nos dé un poquito más de respiro. Pero estamos en verano, no podíamos esperar menos que unos lindos días de sol. Después de la fiesta creo que hizo fresco hace 10 días por lo menos. No me dejen mentir. ¿Sí o no? Sí. Ahí arrancó el calorcito de vuelta. Vamos a seguir, por la gracia del Señor, con Romanos 14. Ahí Valentina me va a ir dando apoyo con el PowerPoint. ¿Sí? Y vamos a ver las 3 claves para la unidad. Estamos viendo la carta de Romanos, capítulo 14. Y vamos a sacar 3 consideraciones, 3 claves para la vida de iglesia, la vida en el cuerpo, como dice la palabra. La Biblia, los santos hermanos que han inspirado por el Espíritu Santo, que han escrito la Biblia, dicen que la iglesia es un cuerpo, la cabeza es Cristo, y ese cuerpo debe estar bien organizado y unido, y en el vínculo de la paz, con amor, y todo esto es práctico, es para nuestra vida familiar en Cristo, y debemos prestar atención, tal vez aprender algún concepto nuevo, refrescar algún otro que siempre olvidamos. Yo por lo menos siempre me olvido algunos de estos conceptos que son imprescindibles para nuestra vida. Y la idea en estos próximos hora y media que nos queda, mentira, es un chiste para despertarnos, ¿sí? Es poder tener estas 3 consideraciones, ver estas 3 claves para la vida de la iglesia, las 3 claves para la unidad. Y vamos a ir a la carta de Romanos, capítulo 14, versículo 13, y vamos a leerla. ¿Sí? Continuando con lo que Daniel nos introducía el domingo pasado, recordemos que en la iglesia ahí en Roma estaban los judíos y los no judíos, y todavía en esos primeros años de la iglesia arrastraban mucho sus tradiciones, más que nada el pueblo judío, y por ahí se acusaban a los no judíos de no cuidarse con la comida, de comer lo contaminado. Todavía faltaba claridad y aprender muchas cosas en la vida de los primeros años de la iglesia, pero ahí estaba el apóstol Pablo para traer claridad, para traer orden, un orden ético dentro del cuerpo de Cristo. Sabemos que a veces en la iglesia puede haber fricciones entre los hermanos. Somos seres humanos, no somos perfectos, como dice la palabra de Dios, pero Dios nos da todas las herramientas para enfrentar cualquier situación en la iglesia a la luz de su palabra. ¿Saben? Estas fricciones que a veces tenemos no vienen a propósito, porque todos tenemos diferentes edades, diferentes formas de pensar.
Y a veces los problemas que hay en la iglesia o las fricciones que podemos tener, o diferencias, no vienen por ahí por temas doctrinales, porque por ahí estamos de acuerdo en todo, pero vienen porque yo hago unas cosas de una forma, a mí me gusta hacerlas de otra, yo quiero estar a la mañana, yo quiero venir a la tarde, y cosas que traen a veces fricciones y que debemos hablarlas y ordenarlas. En nuestro trabajo, o cuando trabajabas, o cuando vas a la universidad o en la escuela, tenés que cumplir un cierto reglamento, un horario, porque esto trae orden, trae tranquilidad, trae paz. En el trabajo tenés que llegar a tiempo. En la escuela, en esta escuela o en otra escuela similar a esta, tenés que tener un código de vestimenta. Ahora está el outfit para las fiestas. Qué linda palabra lo usamos ahora los chicos, ¿no? Me considero chico yo todavía. Pero soy chico de estatura. El outfit. ¿Qué outfit vamos a usar? Elegante sport, smoking, ¿sí? En el trabajo, en la escuela, hay un código de vestimenta y debe ser respetado. Un código de convivencia. Bueno, a veces en la iglesia hay que poner ciertas reglas para mantener el orden, como por ejemplo el horario. Es fundamental que respetemos el horario porque eso nos ayuda a respetar al hermano que llegó temprano, al hermano que se preparó y dispuso su tiempo para llegar temprano. Y esto también, cuando ordenamos lo que es el horario y el tiempo y lo respetamos, somos de bendición porque empezamos a tiempo, no corremos y disfrutamos de un buen tiempo de comunión todos juntos. Vamos a ir a ver este orden que quiere introducir Pablo en la iglesia en Roma. Y dice así en el versículo 13 al 19. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé, dice el apóstol, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no anda conformes al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues que vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, lo leí varias veces, por supuesto, y lo leí al revés, arrancando desde el 19. Y si lo leemos del 19 al 13, dice, arranca de esta manera. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, quedaría. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y terminaría en el 13 que dice, así que ya no juguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Qué interesante, ¿no? Qué juego se puede al leer las Escrituras y qué luz tenemos de lo que pasaba allí en Roma. El tema cotidiano de todos los días, ya lo explicó Daniel en detalle, pero era la comida. Comida que tal vez sacrificaba a los ídolos, que el pueblo de Dios por tradición, por costumbre no debía, y por orden de Dios, mandato de Dios no podía gustar ni probar. Acusaban en esa libertad por ahí a otro que no era del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, y ahí había desaveniencia, había problemas, había fricciones en la iglesia. Ahí Pablo estaba ordenando esto, pero en nuestros tiempos por ahí los problemas son un poco diferentes. Por ahí viene más por el lado de la economía, diferentes puntos de vista, y a veces damos una opinión que no cae bien a un hermano, porque es mi manera de pensar, mi manera de administrarme en mis finanzas personales, una manera de entretenerme, el deporte que hago, cómo paso por ahí mi tiempo libre, el ocio, que hay que tener cuidado cuando estamos con tiempo libre. Miren lo que pasó con David cuando no fue a la guerra, qué consecuencias trajo. El uso de las redes sociales, qué interesante. Antes el problema era la comida, como la cuestión de conciencia, ¿no? De lo que uno hace. Pero las redes sociales en sí mismas no son malas, pero al mismo tiempo abren la puerta a un mundo de maldad, a un mundo de tentaciones.
Y recuerdo un ejemplo que me pasó hace poquito. Estaba en mi trabajo, el anterior trabajo, y había una compañera que iba a una iglesia de Buenos Aires, grande de Buenos Aires, no de nuestras asambleas, no de nuestras congregaciones, pero otra iglesia. Y yo me había olvidado los auriculares y puse muy suave la radio, pero muy suave. Esto era para escuchar solamente en mi sector. Y se me acerca mi compañera y me dice, Andrés, mirá, estoy en ayuno de redes sociales y de medios, me dice. Yo enseguida, ok, perfecto, te pido disculpas. Digo, qué buena iniciativa. Sí, esto es muy personal, pero vos me entendés. Dice, vos vas a la iglesia, perfecto. Digo, ni dudarlo. Bueno, no fui de ocasión de tropiezo para esta hermana. Enseguida apagué y qué gran iniciativa tomó esa iglesia de proponer ayuda de los medios, de las redes sociales. Ahora, ¿estaríamos un día sin redes sociales? Está difícil, hoy pasa, hasta las noticias pasan por las redes sociales para algunos de nosotros. ¿Estaríamos sin televisión, sin series por una semana? Sería difícil, pero es lindo ponerlo en práctica y ver las bendiciones y los beneficios. Pero ¿qué uso hacemos de lo que Dios nos pone en nuestras manos? Dijimos las finanzas, los temas familiares. Yo lo manejo de una forma, pero él lo maneja de otra, pero nada tiene que ver con la doctrina. Y por ahí lo que hace un hermano y otro no es pecado, pero por ahí es ocasión de mi modo de pensar, mi modo de que fui criado, afecta. Bueno, pongámonos de acuerdo o cambiemos de tema. Ni hablar cuando se habla de política, ¿sí? Muchos pueden ser de tropiezo los unos a los otros, a veces sin quererlo, pero vienen por nuestra forma de ser, por diferencia por ahí de edades. Dice el apóstol Pablo que hay débiles en la fe, hay personas que recién comienzan el camino en Cristo y no han llegado a la madurez, que por ahí hermanos que hace muchos años que conocen y caminan con el Señor y tienen un conocimiento, un discernimiento espiritual más avanzado. El apóstol Pablo enseña que muchos todavía necesitan de la leche espiritual y otro de alimento sólido, marcando que hay una diferencia de madurez en lo espiritual. No es un niño pequeño o un hermano recién convertido que hace sus primeros días o primeros meses en las Escrituras, conociendo las doctrinas importantes de la palabra de Dios, y que un hermano que se crió en el Evangelio, por ahí que ya hace muchos años que camina en el Señor y está en una congregación, hizo cursos, fue al Müller, obtuvo una profundidad más de la palabra de Dios y la doctrina. A esa vez puede haber desavenencias en el cuerpo. Pero acá Pablo ordena, dice que no debemos ser de tropiezo. Todavía hay una situación puntual que surge, hay diferentes puntos de vista, por eso es más de organización de la iglesia, de alguna actividad, y uno reacciona de una forma u otra porque somos distintos, somos totalmente distintos. Otra, vemos un hermano que está por cometer un error, tomó una decisión equivocada, adolescente o adulto mayor, no importa la edad que tenga, podés tomar una decisión equivocada. Y vos sabés y de alguna forma te estás dando cuenta que ese hermano se va a equivocar y va a caer en un error doctrinal y va a caer en pecado. Tal vez no se está dando cuenta o tal vez se está deslizando de la verdad de Dios y está por cometer pecado. Debemos advertirlo, no lo debemos dejar caer, no lo debemos dejar tropezar. Porque si yo no le advierto y no le hablo a la Escritura con amor y misericordia, como dice la palabra, estoy siendo de tropiezo. Dice Proverbios 3:3 que estamos leyendo ahora en este mes, nunca se aparten de ti la misericordia y verdad. Escríbelo en las tablas de tu corazón. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Dice, está bien, hay hermanos que por ahí nos desviamos, yo me incluyo, muchas veces hizo que continuamente me estén diciendo, bueno, ahí está la paciencia de Dios, al igual que trabajó en tu vida, y Dios también está trabajando en la mía, necesitamos tener paciencia los unos a los otros, y debemos estar atentos los unos a los otros para no caer en el error y no caer en pecado. ¿Cómo estamos bendiciendo a nuestros hermanos? Segunda clave. La primera clave la leo. No ser de tropiezo. Segunda clave, la tengo aquí.
el valor que tiene mi hermano. Versículo 15. Pero si por causa de tu comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel, porque en Cristo murió. Siempre decimos al terminar la cena que debemos saludarnos, debemos desearnos la bendición del Señor. Siempre Alan lo dice. Y esto es así. Tu vida tiene el mismo valor ante los ojos de Dios que la mía. No somos ni mejor ni peor, tenemos un valor incalculable para Dios. No importa la edad que tengas, no importa de dónde te sacó Cristo, de dónde te arrancó del pecado, porque todos hemos sido arrancados de la oscuridad del pecado para ser trasladados al reino de la luz, al reino de Dios, por la obra de Cristo. El hermano que tenés al lado, adelante, o atrás de alguien, porque en Cristo murió y sufrió el quebranto por nuestros pecados, por tus pecados y por los míos. Tiene un valor incalculable la vida de tu hermano. Valió la sangre de Cristo, nuestro Salvador. Pero a veces nos olvidamos. Y no le prestamos atención, no lo consideramos, pasamos por al lado y a veces se nos pasa de saludar. ¿Sí? Y debemos prestarnos atención, debemos tener presente a cada uno. Dice Romanos 8, versículo 17, somos coherederos con Cristo, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vamos a pasar toda la eternidad juntos. Romanos 12:5, somos un cuerpo en Cristo. Ya lo vimos, la otra vez compartimos sobre los dones. Efesios 2:19, somos miembros de la familia de Dios. Somos familia, de la familia de Dios. Miraba una película hace unos días y, claro, somos familia, yo los voy a cuidar, los voy a proveer. Claro, después salían a robar, todo, pero eran familia. Nosotros no hagamos nada de eso, hermanos, no metamos la pata, pero somos familia en Dios. Y es un concepto que a veces se está desdibujando en nuestro mundo, en nuestra sociedad. El concepto de la familia tal como Dios lo creó. Pero nosotros somos un ejemplo viviente y visible de lo que es una familia y cómo debemos cuidarnos y sostenernos los unos a otros. Tenemos derechos y tenemos deberes dentro de la familia de Dios, que debemos cuidar y debemos preservar. Por decir algunos, Romanos 12:10, debemos preferirnos por sobre todas las cosas. Obviamente que no debemos perder el contacto con el mundo que nos rodea, porque tenemos que ir a buscar a aquel que se perdió, cumplir con nuestra misión y a rescatar lo que estaba perdido con la guía del Señor. Dice 1 Juan en capítulo 4 que debemos amar al hermano. El que ama a Dios pero no ama al hermano es mentiroso. Es mentiroso. Mateo 5:23 dice que el Señor dice que debo reconciliarme con el hermano. A veces pasan meses y debemos prestar atención porque el tiempo pasa volando y debemos arreglar cualquier pequeña o grande circunstancia que estamos, fricción que estamos compartiendo con algún hermano en común. Y debo agotar, hermanos, todas las instancias que tenga para restaurar mi relación con el hermano. Debo preferir a mi hermano, debo amar a mi hermano y debo reconciliarme con el hermano. Y el Señor estaba diciendo esto en un momento puntual de la vida cotidiana del pueblo de Israel. Es cuando estaban llevando las ofrendas. Si tienes un problema con tu hermano, antes de dejar tu ofrenda, dice el Señor, ve, deja tu ofrenda allí y arregla tu problema con el hermano. Para que ese problema no estorbe la adoración a Dios y tu adoración pueda llegar a Dios, pueda ser efectiva. Efesios 4 dice que debemos ser humildes y debemos ser mansos y debemos ser pacientes y debemos tratarnos con amor. En diferentes puntos de la Biblia, nuestro Padre Celestial nos manda a que debemos preferirnos, cuidarnos y sostenernos los unos a los otros. Es un mandamiento de Dios. Alguien una vez le preguntó al Señor, Señor, ¿cuál es el más para hacerlo caer? Al Señor. Pero el Señor, que todo lo sabía, le preguntaron cuál es el más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar. Y se desprende del primero y depende de toda la ley y los profetas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tremendo.
Ahora, este amor a Dios es un amor total, no a medias, y que a veces descuidamos, muchos de nosotros, incluido quien habla. Ese amor de sí es una entrega total. Dice que es con el corazón es el amor a Dios. Dice con todas mis emociones tienen que pasar por Dios. Que dice con toda mi mente, con todo mi intelecto, con toda mi capacidad que tengo. No solamente para el día a día, sino para el trabajo, sino también todo mi intelecto está enfocado en Dios y en amar a Dios. Toda mi voluntad, toda mi fuerza debe estar dirigida a Dios. Y toda mi vida espiritual, por supuesto, dirigida y enfocada en la persona de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algo que nos cuesta mucho, a todos, nadie está exento. A veces nos cuesta mucho involucrarnos con los hermanos, abrirnos a los hermanos. Solamente con preguntar cómo estás esa búsqueda de trabajo, cómo estás con este tema. Obviamente que somos muchos y no todos por ahí abrimos nuestro corazón a todos, pero hay hermanos puntuales que se acercan con humildad, con sinceridad de corazón para apoyarte, bendecirte, sostenerte, animarte. Y a veces nosotros, incluido yo, a veces no preguntamos ni cómo estás para no mentir, pues estamos mal, pues estamos luchando con un pecado. Y eso, si preguntamos y nos involucramos, nos lleva a un compromiso. Y dice la palabra de Dios, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas veces hemos dicho, voy a orar por vos, por tu salud, por tu trabajo, por este problema puntual y no lo hacemos? Cuando tenía la edad de los chicos, cae el orador a un campamento o una conferencia, no me acuerdo, y se acerca y dice, gracias chicos porque oraron por mí. Y estábamos todos así duros. Claro, ninguno había orado por el orador del campamento. Son pequeñas cosas que hacen a la vida de la familia, de los que debemos prestar atención y que a veces por el andar vertiginoso de cada día descuidamos y poco a poco vamos perdiendo de vista estos detalles tan importantes para Dios y para la vida de la congregación, de la familia. Todos somos importantes, todos valemos la sangre de Cristo. Gálatas 6 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a lo de la familia de la fe. Si José Luis mañana abre un local de tecnología, como lo ha tenido en la mente muchos años, ¿a dónde vamos a ir a comprar? Si tiene buenos precios, obviamente, al local de José Luis. Hay muchas opciones, tienen que tener muchas cuotas, descuento para la membresía de la iglesia, hacer bien y mayormente a lo de la familia de la fe, ayudarnos, preferirnos. A veces dejar hasta nuestra comodidad y a veces erramos en estas cosas que son básicas y fundamentales para los hijos de Dios. Pero debemos refrescarla. No con salir y lamentarnos y tener, hacer duelo. No, salgamos y hagamos y pongamos en marcha todo lo que Dios nos pide en acción. Tercer clave, debo servir y agradar. Versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Yo tengo otra versión acá que dice, que la deben tener ustedes, el que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Otra versión dice, y tendrás el respeto de los hombres, de los que te rodean, de los que están con vos todos los días, de los que te acompañan, de los que están en tu casa, de los que están en tu ministerio. Pero el que actúa de esta manera, sin ponerle piedra de tropiezo, sabiendo el valor que tiene tu hermano, sabiendo que debemos preferirnos y amarnos, de esta manera sirve a Dios y agrada al Padre, porque esto es lo que manda Dios, que lo amemos a Él y en consecuencia ese amor a Dios va a hacer que amemos a nuestro prójimo. Y esto lo mandaba el Señor oró por esta unidad. Compartíamos el domingo pasado en la cena del Señor, en la oración del Señor, para que sean perfectos en unidad. ¿Y cuál es el modelo a seguir? Como tú, oh Padre mío, yo en ti, dice el Señor. Como esa unidad que tiene el Señor con su Padre Celestial. ¿Cómo debo amar a mi familia, amar a mis hermanos? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Dejando de lado a veces nuestra manera de pensar, a veces hacer silencio
por el bienestar de la iglesia, buscar siempre la paz y todo lo que edifique al cuerpo. ¿Van a haber fricciones? Por supuesto que debemos estar preparados y no debemos sorprendernos cuando llegue alguna situación que no estamos cómodos, pero debemos ser maduros. Dice el Señor, para que sean perfectos en unidad, para que sean completos, que sean maduros en la unidad. Esto debemos trabajarlo todos los días, a toda edad, y cualquiera sea tu lugar en la iglesia. Todos los días debemos velar por la unidad del cuerpo. Y tal vez para el lado siguiente, repasando, primera clave para la unidad, no ser de tropiezo, acordate de esto. Van a surgir temas, van a haber diferencias de pensamientos, pero no seamos de tropiezo. Lo podemos hablar, lo podemos conversar, podemos llegar a un acuerdo, y si hay una desaveniencia, hay una desconexión entre pensamiento y forma, bueno, busquemos a alguien espiritual que nos ayude a ponernos de acuerdo. La segunda clave, el valor de mi hermano. No olvides el valor de tu hermano. Es importante tu presencia, es importante que estés para compartir. Los jueves vivimos un momento hermoso orando a Dios y somos pocos, pero si consideramos todo lo que hemos dicho, consideramos y nos preferimos como manda la palabra de Dios, tendríamos que estar todos para orar los unos por los otros, para sostenernos, para que el Señor abra la puerta que necesitamos que se abran, para que sepamos esperar hasta que esa puerta se abra, sea de salud, algún problema o laboral, pero debemos estar juntos para entrar a la presencia de Dios. Y tercera clave, la clave es servir a Jesús haciendo estas cosas y en todo momento agradando al Padre. Mi yugo es fácil, dice el Señor, y ligera mi carga. Hasta aquí para la iglesia. Pero tal vez entre nosotros pueda haber alguien que no es de la iglesia o que todavía no ha depositado su confianza en Dios. No le ha entregado su vida a Dios, no le ha pedido perdón de pecados. Dice la palabra de Dios, dice Dios, que el pago que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de nuestro Señor, por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa es la clave eterna, es Jesús para tu vida. Pero el pecado no te permite llegar a la eternidad, llegar a Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega a Dios si no es por Él, si no es por Jesús. Y tal vez estás en esta mañana desconcertado, no sabes qué va a pasar en tu futuro, no encontrás el sentido a la vida, sentís un vacío profundo que nada lo puede llenar. Ni la material, ni el cariño de tu familia, ni la cantidad de amigos que tengas, ni tal vez la abultada cuenta bancaria que puedas tener por tu trabajo, por tu salario. Pero pensá en lo que dice Dios, que el pecado, que el vivir de espaldas a Dios, el pago, el resultado de eso es la muerte, es la separación eterna de Dios. Hay una puerta bloqueada porque esa clave de la eternidad no es correcta. Está bloqueada por el pecado. Pero Jesús, el Hijo de Dios, vino a solucionar el problema del pecado. Dice, pero el regalo de Dios que Dios da es la vida eterna por medio de Jesucristo. ¿Querés llegar a Dios? ¿Querés tener esa paz de incalculable valor? ¿Querés tener esa alegría que no se termina? Eso viene de parte de Dios. Cuando por el Espíritu Santo entra a tu vida y te hace una nueva criatura. Debes decirle al Señor, Dios, yo creo en ti y tengo un vacío tremendo en mi corazón y ahora me doy cuenta que es porque no te tengo en mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Te invito a mi corazón. Quiero entrar en el cielo. Quiero ser un hijo tuyo. Y dice Romanos 5:8, pero Dios prueba que nos ama en que Cristo murió por nosotros, en que Cristo murió por mí y murió por vos, por nosotros. Pero Dios prueba que nos ama en que Cristo murió por nosotros. Cristo vino a solucionar el problema del pecado que te alejaba de Dios. Ese problema que te alejaba de la eternidad en el cielo, de llegar a la presencia de Dios. Eso es un privilegio que disfrutamos muchos de nosotros. Que yo disfruto desde pequeño, cuando un día le dije a Dios, te pido perdón por mis pecados, quiero ser un hijo tuyo. Y le creí a Dios, y creí en la obra de Jesús. ¿Sabes? Él no quiere cambiarte tu personalidad.
Él no quiere que cambies de trabajo. Él quiere tu corazón y quiere que pasar una eternidad con vos. Y quiere darte el perdón de pecados a través de Jesús. Pero si lo aceptás, solamente si le crees. Y tenés cuidado porque si no haces esto, para Dios estás como muerto, estás separado de Dios. ¿Y cómo podemos hacer para entrar al cielo? La clave del cielo es Jesús. Pero Dios prueba que nos ama en que Cristo murió por nosotros. No solamente murió, sino que resucitó al tercer día, venciendo a la muerte. Y nos da entrada por Él al Padre. No tenemos que hacer nada. Cristo murió por nosotros. El castigo, la ira de Dios fue sobre el cuerpo del Señor Jesucristo en la cruz. Él se entregó uno por todas las personas que creen en Él, para que creyendo en Él tengamos entrada y llegada a Dios. El justo por los injustos, dice la palabra de Dios, para llevarnos a Dios. Y dejamos la última placa ahí con la puerta del cielo. La clave para entrar al cielo, la clave para llegar a Dios es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Te invito a cerrar los ojos y a orar a Dios. Tal vez, como dijimos al principio, llegaste a este lugar con un vacío en tu corazón, con muchos errores, con muchas necesidades. No te sentís amado, no te sentís valorado, valorada. Te sentís mucha soledad. Pero Dios está a la puerta de tu corazón, esperando que tú la abras. Que le digas, Señor, te invito a mi vida, te invito a mi corazón, te pido perdón por mis pecados, quiero ser un hijo tuyo. Si quieres ser un hijo de Dios, decile esto al Señor. Señor, te pido perdón por mis pecados. Te invito a mi corazón, quiero ser un hijo tuyo. Si vos le decís esas tres cosas a Dios, de todo corazón, de toda sinceridad a Dios, no importa la edad que tenga, no importa tu pasado, a Dios no le importa tu pasado. Hoy serás hecho un hijo o una hija de Dios para siempre. Y se te abrirán las puertas del cielo. Algún día, cuando partamos de este lugar, estaremos en el cielo para siempre, porque entendimos que la clave para nuestra salvación está en Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre, nadie llega a Dios, si no es por mí, dice Jesús. Padre Celestial, Señor, esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor, es actual y llega a lo profundo de nuestro corazón. Señor, que seamos misericordiosos los unos con los otros, que podamos mostrar el amor que profesamos tener en ti, que podamos cuidarnos, sostenernos, aún en los momentos más difíciles y de más fricción, Señor, que puede haber. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces no estamos juntos, Señor, por nuestra propia manera de pensar, por nuestro orgullo, Señor, a veces erramos y nos equivocamos. Te pedimos perdón, Señor, que en este 2026 podamos crecer, podamos madurar, Señor, y llevar adelante esta iglesia, el cuerpo de Cristo, que pueda crecer, unidos en el vínculo del amor, la paz, la paciencia, creciendo para tu gloria, creciendo en el conocimiento de Jesús nuestro Salvador, de la persona de nuestro Dios, que se hizo hombre y dejó todo en el cielo para venir a buscar y alcanzar lo que estaba perdido a cada uno de nosotros. Señor, gracias por este privilegio que tenemos de abrir tu palabra con libertad y poder exponerla y compartirla, Señor, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia. Padre, dejamos esta semana en tus manos, este año en tus manos, Señor, recién comienza. Que podamos ser de verdadera bendición para toda la iglesia donde tú nos pongas. Que podamos encontrar nuestra función en el cuerpo y podamos servirte con toda la alegría, con toda la fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra voluntad. Porque tú eres el único Dios verdadero y justo. Señor, bendice nuestras familias, bendice nuestras vidas. Nos acordamos de los hermanos que están peleando la buena batalla, Señor, que están necesitando, Señor, que esa puerta se abra. Te pedimos para que tú nos des la paciencia, Señor, de sostener y acompañar a estos hermanos que están cada día esperando hacer tu voluntad. Señor,
Bendícenos a cada uno de nosotros y nos despedimos, Señor, en esta mañana, agradeciéndose por tu palabra y por tu presencia en medio nuestro. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.